Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza a ti, Señor, por quien tú eres. Padre, hemos sido exhortados a través del llamado bíblico a la adoración, Señor, a honrarte por quien tú eres, Señor, y porque esta honra se te debe. Nosotros estamos en deuda contigo. Nuestra deuda es una deuda de gloria hacia ti, Señor, que no alcanzamos a pagar con nada de este mundo, sino simplemente, Señor, rindiendo nuestras vidas delante de ti. Y es lo que queremos hacer hoy delante de tu palabra, Padre. Te pido que tú ilumines nuestras vidas a través de tu palabra expresada en el libro de Isaías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, para poder entender un pasaje como el que vamos a leer el día de hoy, Isaías 11, necesitamos tener contexto. Y el capítulo 10, que sería nuestro contexto literario, es decir, el pasaje que está inmediato antes del 11, nos brinda un contexto histórico en el cual estamos unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. El enorme imperio asirio ha crecido y ha avanzado, como vimos la semana pasada que sucedería sobre el pueblo de Israel. Sennacherib está al frente de este imperio y está haciendo alarde, lo pueden leer después en sus casas en el capítulo 10, con arrogancia, burlándose y haciendo alarde de lo que aparentemente él ha logrado con el poder de su fuerza y de su ejército. Este rey de un pueblo, de un imperio pagano, gentil, que ha invadido a Israel no solamente en el norte, sino que ha llegado incluso hasta Israel y a punto de tomar Jerusalén. Y Sennacherib está haciendo alarde de este poderío que él aparenta tener. Pero en ese mismo pasaje, en Isaías 10, Dios le responde a Sennacherib y a toda Asiria y les dice: tú crees que tu poder es lo que ha hecho esto, pero como ya Dios le había anunciado a su pueblo, yo voy a utilizar a estas naciones como la vara con la cual yo castigaré a mi propio pueblo. Y entonces en el capítulo 10 vemos este juicio de Dios ahora sobre Asiria, en el que se le dice a Sennacherib: tú no eres más que un hacha, no eres más que una vara en mi mano con la que yo he ejercido mi juicio sobre mi pueblo. Y cuando yo termine con eso, cuando yo termine con ese juicio sobre mi pueblo, ahora yo te juzgaré a ti. Y la historia nos narra que de hecho así fue. Babilonia viene después del imperio asirio y destruye por completo a Asiria. Pero en este pasaje de Isaías 10, terminamos en los versículos 33 y 34, si los pueden poner en la pantalla o busquen en sus Biblias. Isaías 10, 33 y 34 nos presenta un panorama o nos plantea un escenario a través del cual vamos a poder interpretar Isaías 11, en el cual dice, versículos 33 y 34, el Señor Dios de los ejércitos desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, haciendo alusión a las grandes ciudades, a los grandes imperios, a las grandes naciones. Los árboles de gran altura serán cortados, los más elevados serán abatidos. Él, o sea Dios, cortará la espesura del bosque con hacha de hierro y el Líbano caerá ante el poderoso. De modo que el final del capítulo 10 nos coloca en un escenario de un bosque entero que ha sido talado y no se ven más que tocones. ¿Entienden esta palabra? No quiero usar la palabra tronco porque para mí un tronco es completo, pero un tocón es cuando has talado el árbol y no queda más que ese tocón. ¿Alguien tiene otra palabra para esto? ¿Gil? ¿Javi? ¿No? Un tocón. ¿Se entiende lo que es? Tenemos entonces delante de nosotros un bosque entero en el cual no solo Israel y Jerusalén y Judá han sido talados, sino todas las naciones. El juicio de Dios viene no solamente, comienza con su pueblo, pero viene sobre todas las naciones. Y entonces en ese escenario de árboles que han sido cortados,
un bosque de solo tocones entre los cuales está Israel y Jerusalén y Judá. Y ahí comienza el capítulo 11 con un oráculo. Recuerden, la semana pasada les decía, estas visiones de Isaías o estas predicciones, un oráculo acerca de un retoño que brotaría del tronco de Isaí. Vamos a tratar de entender qué es esto. Isaías 11, del 1 al 16 dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces se disipará la envidia de Efraín, y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín. Ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, y juntos despojarán a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su dominio. Los amonitas les estarán sujetos, y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto. Agitará su mano sobre el río con su viento abrasador. La patria lo partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias, y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como lo hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. El versículo 1 de Isaías 11 nos dice lo siguiente: entonces, después de este panorama de árboles cortados en el cual Judá, Israel también han sido cortados, se nos dice que entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. ¿Quién es Isaí? Isaí es el padre de David. Es aquel hombre al cual el profeta Samuel se acerca para preguntarle quién de sus hijos es el mejor candidato para un rey. ¿Recuerdan la historia? Isaí es el padre de David. Y se nos dice que un retoño que brota del tronco de Isaí es el cumplimiento de la promesa hecha a David en 2 de Samuel 7. Todos conocemos la historia de que un descendiente de David se levantaría para reinar sobre los pueblos y sobre las naciones y establecer el reinado justo del Señor. Definitivamente este es un pasaje
mesiánico. ¿Entienden lo que es esto? Jesús es el Mesías prometido. Es un pasaje mesiánico del cual en aquel tiempo quienes lo escucharon no tenían ni idea. Es más, ni siquiera Isaías tenía idea de que 700 años, aproximadamente 700 años después del anuncio de esta profecía, nacería este Mesías. Lo que pasa es que cuando leemos los libros proféticos vamos a encontrar lo que se llama la perspectiva profética. Es decir, el Nuevo Testamento nos dice que ni siquiera los profetas en su tiempo sabían exactamente cómo iba de acontecer. Esto se ve más o menos de esta manera. Cuando tú viajas en la carretera, principalmente en Chiapas, donde hay muchas montañas, aquí también las hay, pero por ejemplo, allá puedes ver muchas montañas altas y a lo lejos pareciera que lo que estás viendo es una sola montaña. Pero conforme avanzas en la carretera te das cuenta que conforme te acercas, te vas dando cuenta que no es una sola montaña, sino que en realidad son varias montañas pequeñas, o hay otras montañas más pequeñas delante de esa montaña, a las cuales llegas más pronto, pero eran opacadas por la grandeza de la montaña más grande y que está más lejos. Los profetas podían ver al horizonte aquello que en macro iba a suceder, pero ellos no podían entender en qué momentos y exactamente qué cosas iban a acontecer y qué otras montañas pequeñas surgirían en el transcurso del cumplimiento de estas profecías. Y más adelante vamos a entender un poco más por qué les digo y les explico esto. Pero entonces vemos que la esperanza de Israel está puesta después de que Dios ha ejercido su juicio sobre Israel. Si ustedes recuerdan Isaías 5 y este anuncio o este canto en el cual se narra cómo Israel es para el Señor como una viña que ha sido plantada pero no ha dado buen fruto, y entonces el Señor la castiga y la corta y la quema y no deja de ella más que un tocón humeante. Y entonces nosotros estamos ahora en este periodo en el que Israel está oprimido por Asiria y pareciera que no hay esperanza, todos los árboles han sido talados, pero la esperanza está puesta en que un retoño brotaría de ese tocón. Y la sección del versículo 2 al versículo 5, o desde el versículo 1 hasta el versículo 5, nos narran y nos dicen cuál es el carácter de ese Mesías, de ese descendiente de David, de ese descendiente de Isaí, y cómo gobernaría. Este retoño es la esperanza del pueblo, es un rey que vendrá finalmente a cumplir el propósito de Dios, y nos dice los versículos 2 al 5 cuál será el carácter de este rey Mesías. El versículo 2 nos dice: y reposará sobre él, sobre este retoño, el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Escucha lo que dice enseguida: él se deleitará en el temor del Señor. Voy a parar por ahí un momento. Empieza diciéndonos que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, reposaría. ¿Cómo iban ellos a identificar a este Mesías? ¿Cómo iban a saber ellos si era tal vez Ezequías? ¿Cómo iban a identificar ellos si era tal vez Acaz? ¿O cómo iban a identificar ellos si era Jotam? Conforme hemos venido viendo, ninguno de esos reyes había cumplido con estos atributos, ninguno de estos reyes había sido justo. De hecho, ellos mismos habían corrompido al pueblo de Israel. Y los israelitas están esperando a este Mesías, y Isaías nos dice, el Señor a través de Isaías nos dice que cuando Él venga o cuando Él viniera, el Espíritu del Señor estaría sobre Él. ¿Y qué significa que el Espíritu del Señor esté sobre Él? Que sobre él estará el espíritu, versículo 2, parte B, el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Fíjate, son
tres como pares de atributos: espíritu de consejo y de poder. Empieza con espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si te das cuenta y si analizas estos pasajes, uno depende del otro. Espíritu de sabiduría y de inteligencia que deriva en un espíritu de consejo y de poder. ¿Qué necesitas tú si eres un rey para gobernar correctamente a un pueblo? ¿Qué pidió Salomón al Señor? Sabiduría, ¿para qué? Para gobernar bien al pueblo del Señor. Y vemos que este rey Mesías, este retoño de el tronco de Isaí, tendría el espíritu de sabiduría y de inteligencia que lo dotaría de un espíritu de consejo y de poder para gobernar con poder y con sabiduría y buen consejo a su pueblo. Esto es algo que en toda la historia de la humanidad simplemente no hemos visto en ningún líder municipal, estatal, nacional, internacional, mundial, jamás. Ni Israel lo vio en su tiempo, ni nosotros lo hemos visto. Alguien sobre quien reposa el Espíritu del Señor y toda la sabiduría de Dios y la inteligencia lo dote de un espíritu de consejo y de poder para gobernar sabiamente a la nación. Un espíritu, dice enseguida, de conocimiento y de temor del Señor. Un espíritu de conocimiento y de temor del Señor, porque Proverbios nos dice, jóvenes, ¿recuerdan? El principio de la sabiduría es que el temor del Señor. El principio de la sabiduría. ¿Quieres ver a alguien que es verdaderamente sabio? Observa su vida, observa si hay temor de Dios en esa persona. Pero vemos que el Mesías tiene este perfecto conocimiento y temor del Señor, porque el espíritu de consejo y de poder está sobre él, porque el espíritu de sabiduría y de inteligencia está sobre él, porque sobre él reposa el espíritu del Señor. Nadie en la historia ha sido identificado con todas estas características, excepto Cristo mismo. Pero luego ve lo que dice el versículo 3. Él se deleitará. Él se deleitará en el temor del Señor. Vemos que este Mesías iba a estar, como dijera el pastor John Piper, completamente equipado para rescatar al mundo con sabiduría y con inteligencia y poder y temor del Señor, para llenar, como leímos hace un momento, toda la tierra con el conocimiento del Señor, como las aguas cubren al mar, y para rescatar no solo a su nación, sino al mundo entero de su estado carente de toda sabiduría y de todo temor del Señor. Un mundo en el que estamos viendo que el pecado ha reinado sobre la gente de tal forma que no importa lo que hagamos y cuánto nos esforcemos, lo único que parece que podemos hacer como humanidad es dañarnos los unos a los otros, dañar a la creación del Señor y ofender a Dios. Él se deleitará en el temor del Señor. ¿Quién de los que está aquí pudiera decir, mi más grande deleite, lo que más me gusta es temer al Señor? Lo que realmente llena mi alma es temer al Señor. No contestemos, porque todos conocemos la respuesta. Pero Él dice, se deleitará en el temor del Señor, y fíjate en lo que deriva este temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y entonces, ¿qué? Y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Lo que nadie jamás ha hecho. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor
de su cintura. Este rey que nos es prometido tiene todos los atributos de Dios y reina con justicia, reina con equidad, mata a los impíos y reina finalmente con justicia. El gozo de este rey es temblar delante de la más mínima posibilidad de desagradar al Señor. Eso es temor del Señor. Temer, lo vuelvo a repetir, temblar ante la terrible mínima posibilidad de desagradar a Dios. Por eso, porque Él tiene este temor del Señor, puede juzgar con justicia. Y no juzgar como juzgan los hombres basado en apariencias, en opiniones de otros. Su gozo está en el temor del Señor, no en el temor de los hombres. Tú y yo la mayor parte del tiempo juzgamos basados en el temor a los hombres y no en el temor al Señor. Pero Él es imparcial. Él no le debe nada a nadie. Este es un rey que no tiene que quedar bien con nadie. Nadie le pagó su campaña. Nadie le ha hecho favores a él. Nadie le ha dado nada. Él no está en deuda con nadie. Él, de hecho, creó todo lo que existe. Por lo tanto, en ese temor del Señor, Él solo ve y teme y quiere agradar a Dios, y por eso puede juzgar con absoluta justicia. Dime, ¿no anhelas eso un día? Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos sido víctimas de la injusticia de este mundo, la falta de justicia a causa de la corrupción en el corazón de los hombres. Pero dice este pasaje que este rey juzgará de esta manera. Pablo alude a estas últimas palabras en el versículo 4. Lo cita en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Estas últimas palabras donde dice: y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Ve lo que dice Tesalonicenses 2, versículo 8. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Pablo lo está aplicando a la segunda venida de Cristo. Ahora, la primera parte de este pasaje, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Este pasaje está íntimamente ligado con Isaías 61. Y si tú recuerdas, Jesús en Lucas, si no me estoy equivocando, Lucas 4, versículo 20, si lo ponen en la pantalla, por favor. Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 20, cita Isaías 61, que comienza prácticamente igual que Isaías 11. Isaías 61 e Isaías 11 son pasajes paralelos. Y Jesús dice que, ve lo que dice: cerrando el libro, el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplida esta escritura que han oído. Isaías 61 comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros. Jesús dijo de él mismo: hoy están viendo delante de sus ojos el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Yo soy ese rey, yo soy ese Mesías que fue prometido. Y Pablo en segunda de Tesalonicenses 2:8 está diciendo ahora que este pasaje se cumple en la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Cuando regresa el Señor y termina matando finalmente a todo impío, a Satanás y a todos sus seguidores. De tal forma que, recuerdan lo que les expliqué de una montaña más lejos y una montaña más cercana, pero que a la final parece un solo panorama.
Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, y en mi primer venida, en mi encarnación, lo que vamos a celebrar en Navidad, en mi nacimiento en esta tierra se está cumpliendo. Isaías 11. Y Pablo está diciendo, y cuando Él regrese en su majestad y venga a juzgar a las naciones y a matar a sus enemigos, Isaías 11 seguirá cumpliéndose. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Cristo Jesús es el Mesías prometido. No estamos celebrando un niñito de barro, así medio beige, medio rosadito, colochito, decimos allá, así pelo rizadito, que baila el pasito perrón. Y a mí yo no tengo problema, me da mucha risa ese video. A mí no me ofende porque ese no es mi Señor. Mi Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías prometido que vendrá a juzgar a las naciones y a establecer su reino eterno de justicia y de verdad. Y eso es lo que yo voy a celebrar el 24 de diciembre y te invito a que eso sea lo que tú celebres. No solamente el 24 de diciembre, sino todos y cada uno de tus días. Los versículos 6 al versículo 9 nos hablan de cómo será este mundo que el Mesías construirá. Cómo será este mundo perfecto, lleno de paz de este Mesías. Ve lo que dice: el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico adorarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Versículo 9, aquí está la clave. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren al mar. La clave está en este versículo. ¿Qué significa todo lo anterior? Ni siquiera lo podemos concebir. Hombres, está prohibido decir que esta profecía se cumplió cuando dice que un niño jugará con la cobra o con la víbora. Prohibido decir que esta profecía se ha cumplido cuando tu suegra te cuida a tus hijos. No ese es el cumplimiento de esta profecía, sino que nos está hablando de un mundo en una perfecta paz. Una paz que tú y yo no podemos comprender. Una paz que va más allá de lo que jamás hemos visto. Ni aún los animales se harán daño los unos a los otros. No habrá virus malignos que destruyan a nadie. No dañarán, dice el pasaje, ni destruirán en mi santo monte. Olvídate un poco de si es posible que una osa y una vaca vayan a pastar juntos. Olvídate un poco si es posible que el león se eche con el cordero sin que se lo quiera comer. ¿Sabes cuál va a ser la maravilla? Que tú y yo seremos transformados a la imagen de Cristo de tal modo que ya no nos haremos daño los unos a los otros. Esa capacidad que tú y yo tenemos de destruir y de dañar a quienes más amamos incluso desaparecerá. Viviremos en perfecta paz. El daño que otros te han hecho no existirá más. El daño que tú le has hecho a otros no existirá más. Seremos perfectos. Viviremos en la perfecta paz que este rey vendrá a instaurar. ¿Y sabes cómo él va a instaurar esta paz? O desde mi perspectiva la está instaurando ya. Versículo 9: no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren al mar. Si esto a ti no te motiva a predicar el Evangelio
y lo que vamos a ver más adelante, no lo hace, no sé qué lo puede hacer. Porque sabes que este mensaje que estamos proclamando es el mensaje de que un mundo nuevo será instaurado. Cielos nuevos y tierra nueva, como dice Isaías 65, en donde moraremos en completa paz y este Rey soberano nos gobernará en justicia. Esta paz no puede llegar a menos que el conocimiento de Dios inunde la tierra como las aguas cubren al mar. Mucha gente se acerca a nosotros a decirnos: tengo este problema, lo que necesitas es a Cristo. No, es que te estoy diciendo que mi problema es económico, necesitas a Cristo. Tengo problemas matrimoniales, lo que necesitas es a Cristo. No, dame un consejo, o dile a ella que ella está mal, dile a él que él está mal. Lo que necesitan es a Cristo. Tengo problemas de depresión, de ansiedad, de esto. Hágame una oración. Lo que necesitas es a Cristo. Porque a menos que tú puedas conocer, como vimos la semana pasada, a través de Cristo, toda la revelación de Dios, ninguno de tus problemas jamás desaparecerán. Porque solamente a través de que la tierra sea llena del conocimiento del Señor, que tú y yo pudimos ser transformados y estamos siendo transformados, y este mundo será transformado. Perdón. No. Toda la tierra. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. La gente dice: queremos ver paz. Nosotros oramos cada viernes por la paz de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestras ciudades. Pero entendemos una cosa: no habrá paz hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. ¿Qué motivo tendría un malvado que toma la decisión de asesinar a otro, de dañar familias completas, de destruir a la juventud, si no tiene una esperanza mayor a 5 pesos que pueda ganar en su vida, 2 años de delincuente y después morir? Pero no solamente ellos, sino la paz interna que muchas veces buscamos jamás llegará a menos que el conocimiento de Dios inunde nuestras vidas. La paz que deseamos para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestras sociedades, no puede llegar a menos que el conocimiento de Dios inunde a las naciones, a cada persona. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Mesías lo hará. Y vuelvo a insistir, desde mi perspectiva, ya lo está haciendo. Porque ahorita mencioné Isaías 65. Isaías 65 cita esta parte de Isaías 11. Pero el problema es que Isaías 65 tiene una controversia acerca de la muerte, en la cual las diferentes posturas escatológicas, ¿se acuerdan lo que es escatología? Cuando vimos Apocalipsis, hablamos de que escatología es el anuncio de lo que sucederá en los últimos tiempos. Entonces, entre los teólogos hay diferencias entre si esto significa que el Mesías va a venir y va a establecer un reino milenario aquí en la tierra, y todo esto va a suceder aquí en la tierra y después nos vamos a ir con Él a la eternidad, o si esto va a suceder antes de que Él regrese, se va a establecer esta paz y entonces Él vendrá a reinar, o si esto, que es mi postura personal, usted puede elegir la que usted quiera, o si esto es algo que Cristo ya estableció desde su primer venida y su reino está siendo establecido a través de que tú y yo prediquemos el evangelio a todas las naciones para que la tierra pueda ser llena del conocimiento de Dios y entonces Él regrese a instaurar de manera definitiva su reino de paz y justicia. Versículo 10 es un versículo hermoso. Dios está llenando la tierra con el conocimiento de Él, con su consejo, con su poder, a través de su palabra que nos
lleva a conocer a este glorioso Mesías, que como dice el versículo 10, ve lo que sucedió. Versículo 10 nos habla de este Mesías y de que su venida a esta tierra sería como un estandarte, como una señal para todas las naciones. Este reino que va a establecer este Mesías, creando cielos nuevos, tierra nueva, donde no va a haber muerte, donde toda la creación de Dios va a ser redimida, va a ser sanada, va a ser transformada, va a ser conformada conforme a la paz y a la justicia de su reino perfecto, en donde este Mesías reinará soberano y establecerá su justicia y su paz. Nos dice que tiene una puerta de acceso. Hay una manera de acceder a ese reino que se está prometiendo aquí. Y esa puerta de entrada es, versículo 10, acontecerá en aquel día que las naciones, bendito sea Dios por estas palabras, las naciones, ahí entramos tú y yo. Esta profecía no fue solamente para el pueblo de Israel. Las naciones acudirán ¿a quién? A la raíz de Isaí. ¿No dijo al principio que era el retoño del tronco de Isaí? Y ahora dice que es la raíz del tronco de Isaí. ¿Qué significa esto? Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz. Recuerda, versículo 1, retoño del tronco, o sea, arriba del tronquito. Raíz, y ahora dice que es la raíz del tronco de Isaí. ¿Qué significa esto? Que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesto como señal para los pueblos, y será, ¿qué dice? Gloriosa su morada. Pablo está citando en Romanos 15, versículo 12, este pasaje para demostrar que su misión a las naciones es el cumplimiento de esta profecía. Acontecerá en aquel día que puedes poner, por favor, Romanos 15, 12. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. El apóstol Pablo, recuerdas, es el agente que Dios utilizó para abrir la puerta para que este bendito evangelio llegara a ti y a mí, los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Y este pasaje, el versículo 10, nos dice que este Mesías, este rey, sería levantado como una señal. La Reina Valera dice como un estandarte de salvación para todas las naciones. ¿Recuerdas en el peregrinar del pueblo de Israel en Éxodo, cuando por su rebeldía Dios permitió que vinieran estas serpientes de bronce y los mordieran? ¿Y ellos qué tenían que hacer? ¿Qué solución les dio el Señor? Levantar una serpiente de bronce en alto, y cuando fueran mordidos por estas serpientes de fuego, ellos para no morir tenían que voltear a ver a esa serpiente de bronce que fue levantada en alto para salvar su vida. ¿Recuerdan? El Nuevo Testamento describe que Cristo es esa serpiente de bronce que fue puesto en alto. Este rey fue colocado como una señal para las naciones de que podían regresar al Señor. Y fue colocado en alto el estandarte, y ese estandarte es tu rey y mi rey crucificado en esa cruz por tus pecados y por mis pecados. Ese es el niño que nació, no en diciembre, no nació en diciembre, pero ese es eso significa la Navidad, que celebramos que nació nuestro rey, nuestro redentor, de hecho nuestro creador. Y nació para venir a vivir esa vida perfecta en el perfecto temor del Señor, y a vivir la vida justa que tú y yo debimos haber vivido, y a ser colgado en alto, en ese monte, en esa cruz, como un estandarte, como una señal a la que tú y yo podemos voltear para ser salvos.
Yo quiero decirte, si tú no has rendido tu vida a Cristo Jesús, la manera en que tú puedes librar el juicio terrible de Dios que viene sobre las naciones, muerte eterna, condenación eterna, es levantar tus ojos al estandarte, a la señal que Dios colocó para las naciones, para ti y para mí. Los versículos, no, estoy bien, Javi, gracias, no te preocupes, no te preocupes. El resto del pasaje, los versículos 11, los puedo resumir de esta manera. Es la predicción, no solamente de que las naciones vendrían al Señor a través de ver este estandarte que fue puesto en alto, esta señal a las naciones, sino que también es la predicción del regreso del remanente, dice ahí, del pueblo del Señor, es decir, del pueblo de Israel a su monte santo, a Sión, a su ciudad. Y nos narra esto que será parecido al Éxodo. Cuando Cristo vino, muchos judíos no creyeron en Él y hasta la fecha muchos no han creído en Él. Es mi oración que uno de mis mejores amigos pueda reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, un judío ortodoxo. Pero confío en la promesa de que Él, el Señor, a través de esa misma señal y de ese mismo estandarte, los atraerá también a ellos, como cuando los sacó de Egipto en Éxodo. Y aquí nos narra que es como si el monte santo del Señor estuviera rodeado de un mar, el cual no puedes cruzar, pero que de pronto, de manera milagrosa, Él hace una calzada, lanza un viento recio que separa nuevamente las aguas, como cuando las separó en el mar para que pasara su pueblo para escapar del ejército egipcio y ahora puedan regresar a adorar verdaderamente al Señor a través de ese estandarte, de ese rey que fue colocado en alto, esa señal, Cristo, el Mesías prometido. Hermanos, Cristo Jesús, como hemos visto, la Biblia interpreta a la Biblia, no nos inventamos esto. Estamos viendo cómo Jesús mismo, Pablo, están citando este pasaje, apuntando a que Cristo es el cumplimiento de esta profecía. Cristo Jesús, hermanos, es el retoño del tronco de Isaí. Es la señal de salvación de Dios para las naciones. Ahí es donde tú y yo participamos. Tú y yo somos llamados no solamente a integrarnos a una comunidad de creyentes donde solamente venimos a que nos alimenten como si fuera un buffet o como los pollitos en las granjas que nada más están ahí todos amontonados y les avientan comida y comida y comida, sino que estamos siendo equipados para presentar al mundo y levantar este estandarte con nuestras vidas, salir a vivir como nuestro Rey. Salir a vivir y a juzgar con justicia como nuestro Rey. Cristo Jesús es el retoño del tronco de Isaí. Cristo Jesús también es la raíz del tronco de Isaí. Y Él nos resuelve este conflicto. Romanos 15, del 8 al 9, dice: porque les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Pablo está diciendo, Él es el Mesías, Él es el estandarte que fue levantado. Cristo es la señal que estábamos esperando para salvación de las naciones, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Somos llamados a predicar este evangelio y te voy a decir por qué. Porque Cristo no es, y hoy te voy a explicar lo del retoño y la raíz al mismo tiempo. Porque Cristo no es un simple revolucionario. Cristo no es como Gandhi. Cristo no es como Mahoma. La religión cristiana no es otra religión de muchas. Lo que tú y yo proclamamos es que la única señal, el único estandarte que Dios ha levantado para salvación de las naciones es Cristo Jesús, nuestro Rey, a quien estamos tú y yo esperando para que por segunda vez venga a establecer su reino de justicia y de paz, en el cual moraremos disfrutando de todas estas promesas que Él nos ha entregado.
Cristo Jesús es el retoño del tronco de Isaí. Es el rey que juzgará con justicia, con verdad y temor del Señor. Hermanos, Él nos ha llamado a representarlo bien allá afuera. Insisto, ¿cómo estamos juzgando tú y yo la vida allá afuera? ¿Cómo estamos juzgando a los demás? Jesús nos dijo, sean como yo. Juan 7:24, Jesús nos llama, no juzguen por la apariencia, sino juzguen ¿con qué? Con justo juicio. Juzguemos como Él, basados en la verdad. El deleite de Cristo está en el temor del Señor. Tu deleite y mi deleite debe estar en el temor del Señor también. El hecho de que Él haya vivido la vida justa en nuestro lugar no nos exime de que Él nos llama a vivir esa misma vida justa allá afuera, porque estamos representando a este Rey digno de toda la gloria. Somos llamados a proclamar y a vivir la verdad, a buscar la justicia y la equidad, a ser como nuestro Rey, cueste lo que cueste. La gloria de Cristo, hermanos, es nuestra morada final. Dice el pasaje, y gloriosa es su morada. Esa es la oferta del Evangelio. Cielo o infierno, una morada gloriosa o un tormento por la eternidad. Pero Dios nos promete nuevos cielos y nueva tierra, donde el Rey Mesías, ese retoño del tronco de Isaí, haría posible esto. Donde la raíz de Isaí hará posible esto. Entonces, ¿es retoño o es raíz? Jesús nos resuelve este conflicto en Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Ve lo que dice. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Escucha lo que dice ahí. Yo soy la raíz y la descendencia. Yo soy la raíz y el retoño. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Cristo es la raíz y es el retoño. Cristo es la fuente y es la descendencia también. Porque Cristo es el Padre y es el Hijo. Porque Cristo es el principio y es el fin. Él existe desde la eternidad. Él creó la simiente de Isaí, de la cual Él mismo vendría a encarnarse. Cristo es el Rey Mesías, es Dios encarnado. Su destino glorioso es esa morada a la cual Él nos invita al ser levantado en alto como la señal de salvación. Cuando esa obra de salvación y de redención ya esté completada, Cristo va a entrar en el reposo eterno de su obra con aquellos que han sido atraídos por esa señal a la salvación, en esa morada gloriosa. Este pasaje nos promete que las naciones serán restauradas, que Israel será restituido, que la maldición de la tierra será quitada. Nos promete nuevos cielos, nueva tierra, sin muerte, sin destrucción, sin maldad. Así va a ser esa morada del Señor, gloriosa, escúchame, para los que vienen a Él. Pero hemos visto, pero para los que lo rechazan, la espada del juicio está siendo preparada. Pero para quienes hemos venido a Cristo, la señal gloriosa de salvación, la morada eterna y gloriosa nos espera. Todos los que hayan venido ya a la salvación, si tú eres un creyente verdaderamente, si has venido a la señal del retoño de Isaí, jamás, escucha esto, jamás en aquel día experimentarás de nuevo tristeza, ni aflicción, ni oscuridad, sino que experimentarás el más grande gozo que tú puedas imaginar, porque finalmente habrás regresado a casa. Oremos.
Señor, te bendecimos, Padre. Te exaltamos, Señor. Hice mi mejor esfuerzo, Señor, pero me quedo sumamente corto, Padre. Pero dependemos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias, Cristo Jesús, porque nos has permitido verte a ti como esa señal. Gracias, Padre, porque tú has abierto nuestros ojos para que pueda resplandecer tu gloria en el rostro de Jesucristo ante nuestros ojos. Porque nos has escogido para venir a ti, para poder ejercer fe en Él. Nos has regalado esa fe para poder creer en Cristo Jesús, el Rey Mesías que juzga con justicia el retoño de David, el retoño de Isaí, pero la raíz de Isaí y de David mismo. Cristo Jesús, glorificado sea tu nombre. Ayúdanos a nosotros a vivir de manera digna, Señor, que exaltemos tu nombre con nuestras palabras, pero con nuestras vidas, Señor. Que podamos levantar este estandarte en alto, Señor. Incomódanos, sácanos de nuestra comodidad, Señor, para que no tengamos otra opción que hablarle al mundo, llevar la buena noticia a las naciones de que la señal ya ha sido levantada. Cristo ha sido crucificado para el perdón de nuestros pecados, Señor. Rogamos por salvación, Padre, rogamos por salvación y agradecemos, bendito Dios, el privilegio que nos has dado de ser llamados a poner nuestra fe en este Rey glorioso, majestuoso, que nos ha invitado a su morada eterna, en el que Él nos gobernará con justicia y paz para siempre. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.